All right. Anuncios. Guys, ok, ¿listos? El 23 de enero, de aquí en 2 semanas, de aquí en 2 domingos, ¿qué vamos a tener? Un potluck, un convivio. ¿Qué es un potluck? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe lo que es un potluck? Todos saben. Traigan su platillo favorito. No. Oh, es el próximo domingo. Ay. Es que lo íbamos a poner hace 2 semanas en el boletín, no lo pusimos, ¿verdad? ¿Van a ocupar más tiempo o es suficiente tiempo de notificación para ustedes? ¿Todos pueden? ¿Sí? Pues no hay hermanas, pero yo mando mensajes. El 23 de enero, el próximo domingo, guys, vamos a tener un potluck después del servicio. Traigan su platillo favorito. Invité a Pastor Pat del Ministerio Habla Inglés y a su esposa. Y les dije que va a haber muy, muy buena comida sabrosa latina, hispana, mexicana, Latinx. No, Latinx, no, ¿verdad? No, le dije, va a haber buena comida mexicana. Y, ok, all right. So, por favor, guys, traigan lo mejor, Traigan lo mejor. No lleguen todos con pizza de Little Caesars. No empieces, Joe. Hey, yo me acuerdo del primer convivio. Alguien trajo ceviche. Y no voy a decir quién. Joe. Sí, tu esposa hizo un ceviche. Yo sí me acuerdo, bro. Hasta creo que hizo un pozole, no me acuerdo, pero... Yeah. All right, vamos a continuar. Campamento. Carlos, ¿ya tenemos a tus hijas apuntadas para el campamento? Ya, perfecto. Si nos están viendo en Facebook, guys, ya saben. Amor y respeto. ¿Cuándo vuelve a empezar Amor y respeto, bro? Después el próximo mes? Ok. Y el otro anuncio es que este sábado, guys, vamos para Imuris. JC, para que le digas a Roxy, por si acaso ustedes quieren ir. Imuris es un orfanatorio a 45 minutos de Nogales, ¿correcto? Raúl personalmente conoce al director. Esto es un viaje explorador, básicamente. Posiblemente vamos a llevar unos materiales, construcción, porque ya se está construyendo, ya se está volviendo a remodelar el orfanatorio que sufrió mucho durante la pandemia. Pero la visión de este sábado es que yo vaya. Si alguien quiere ir, por favor, vamos. Es de ir a ver la obra, orar y ver cómo nos vamos a involucrar. Porque de que nos vamos a involucrar, nos vamos a involucrar. Yo tengo una paz tremenda con Imuris, aunque no he ido. Y nos queremos involucrar. Y yo sé que Roxy y JC cuando fueron, trajeron buenas nuevas. Y creemos, ¿verdad, JC, que es algo del Señor que nos involucremos ahí. Si quieren ir, vamos a salir este sábado. No sé si a las 7, a las 8 de la mañana, pero va a ser un día de salir el sábado y regresar el sábado en la tarde. ¿Hay buenos tacos por ahí, bro? ¿Sí? ¿Qué hubo? Tú sabes que yo voy a los viajes misionarios a comer tacos, bro. Si no hay tacos, yo no voy. Muy buenos. ¿Sí? Ok. Vámonos a Mateo capítulo 26, guys. Mateo capítulo 26. ¿Cuánto tiempo es de aquí a Imuris, guys? ¿3 horas y media? 4? 3 horas, como de aquí a Puerto Peñasco. Menos. ¿Y qué tal si ustedes se van a Imuris y yo me voy a Puerto Peñasco? No se vale. Ok. Bueno, I tried. Mateo capítulo 26. Hoy el Antiguo Testamento y el Nuevo se van a intermezclar. Se van a unir, vamos a ver el plan de Dios. Lo vamos a ver en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Vamos a orar, guys, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. ¿Por qué no me acompañan? Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, clamamos a ti. Que tú nos bendigas esta tarde y que nos hables, Señor, de una manera poderosa. Que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos oír tu voz, escuchar tu palabra, ver nuestro entendimiento que penetre. Tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra nunca regresa vacía. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias
Gracias por tu Hijo Jesús. Te damos gracias, te lo pedimos todos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Si ustedes recuerdan la semana pasada, vimos a Jesús. Oh, sorry guys. No, I got it. I'm sorry guys, pero me voy a tener que sentar. Me está doliendo la ciática demasiado. All right. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos a Jesús en Betania, la ciudad de Marta y de María, y lo vimos en la casa de un hombre que se llamaba ¿quién? No se acuerda, ¿quién recuerda? Estuvimos en la casa de ¿quién? Simón el leproso, ¿correcto? Y vimos a María que ella vino y derramó un perfume muy costoso sobre Jesús, un nardo. Y esto creó un problema entre los discípulos, ¿correcto? Especialmente con Judas. Ya que él dijo que lo que hizo María era realmente un desperdicio según él. Y todo eso porque él pensaba que el perfume podía haber sido mejor vendido y el dinero usado para ayudar a los pobres. Pero también vimos que el corazón de Judas no era realmente ayudar a los pobres, sino de robarse parte del dinero, ya que él se encargaba de la bolsa del dinero. Algo pasó en esa casa, en ese evento, que afectó a Judas. Algo pasó. ¿Qué pasó? No lo sabemos, ¿verdad? Pero algo pasó que afectó a Judas, ya que como vamos a ver esta tarde, Judas comienza con la traición y eventual vamos a ver la muerte de Jesús. Empezando en el verso 14 de Mateo 26, leemos, subrayan entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Mira, déjame te digo algo, yo cuando leo esto, lo veo de esta manera. Si estuvieras tú leyendo la Biblia por primera vez, vamos a decir, nunca la habías leído, no tendrías tú nada de conocimiento de la historia de Judas, de su traición, pero lees desde el principio y ves que Judas ahí estuvo con Jesús y Judas escuchó al Señor y vio la vida y vio sanaciones y vio milagros y vio el alimento de 5,000 y vio el alimento de 4,000 y se le dio hasta poder a él a expulsar demonios y de liberar y de sanar. Y de repente viene el título de Mateo, uno de los 12. Llamados Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Wow. Si yo estuviera leyendo la Biblia por primera vez, nunca la hubiera leído, para mí eso sería un shock. Y creo para mí personalmente que esa fue la intención de Mateo cuando él lo puso de esta manera. Entonces, uno de los 12. Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Wow. ¿Qué le pasó a Judas? No lo sabemos. Pero es una buena pregunta, ¿no? Porque él caminó con el Mesías, vio los milagros, vio las sanaciones. De hecho, Jesús, la palabra de Dios nos dice que les dio poder y salieron de 2 en 2 a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué le pasó a Judas? Unos creen que su intención realmente era buena, que lo que quería era impulsar a Jesús, sino que él quería que Jesús tome su lugar como rey y líder, y que él iba a hacer lo que él tenía que hacer para que Jesús tome su lugar como rey de Judea. Muy posible. Otros creen que los líderes religiosos estaban ganando y Judas eso creía y que Jesús estaba perdiendo y que él iba a cambiar de equipo. ¿O será que Judas llegó a la conclusión que Jesús no era el Mesías? Cualquiera que sea la razón, las Escrituras no presentan ningún sentido de desgana de Judas, pero sí nos prestan una sola motivación: la codicia. Porque estas palabras permanecen para siempre. ¿Qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús?
¿Esto sorprendió a Jesús? Claro que no. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60, Jesús una vez le dijo a sus discípulos: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Wow. So vienen estos líderes religiosos y le dan a Judas 30 monedas de plata, y desde ese momento él empieza a buscar el momento oportuno para entregarles a Jesús. Vamos al verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Me imagino que el ambiente completamente cambió en ese momento, ¿no? Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El problema es que todos en esos días se acostumbraba a meter la mano en el plato. Verso 24 dice: el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Jesús le dice: tú lo has dicho. Vámonos todos a Juan capítulo 13, por favor. Vámonos todos a Juan capítulo 13. Y ahí plántense. Empezando el verso 21. Porque Juan nos da más detalles sobre esta cena. Verso 21, ya llegaron todos ahí, digan amén. Verso 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Wow. Es lo mismo que yo dije cuando leí el texto. Durante la cena de la Pascua, Jesús le revela a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Ahora, obviamente nosotros, porque ya conocemos la historia, sabemos que es Judas Iscariote, pero los otros 11 no lo sabían. Y solo Jesús y Judas sabían lo que Judas iba a hacer, ¿correcto? Solo Jesús y Judas sabían. Y necesito que tú entiendas esto, porque a lo que vamos a ver hoy, esto es tan importante. Vemos también que Satanás está involucrado en todo esto, ya que él entró en Judas. En la Santa Cena, él entró en Judas para buscar cómo entregarlo. Pero quiero cambiar de velocidad, porque quiero que veamos algo que sucedió ese día en ese aposento donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Quiero que veamos esto, porque todos estamos de acuerdo, ¿no? Que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. De hecho, Jesús sabía desde Juan capítulo 6 que Judas lo iba a traicionar. Él dijo: yo los escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo. Vamos al verso 1 de Juan 13. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, subraya, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como quien el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregará. Estamos ahí en el aposento antes de la cena, ahí están todos, ahí está Judas y está el diablo en el corazón de Judas. ¿Ok? Verso 3 dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena. Mira lo que, esto es lo que quiero que veas, guys. Y esto es difícil, esto es tan poderoso, pero quiero que lo veas. Jesús se levantó, verso 4, de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, menos los de Judas, dice la palabra, ¿correcto? ¿No dice eso? ¿Estás seguro? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos, pero cuando llegó a Judas dijo, fuchi, los tuyos no. No, ¿verdad? Dice, y empezó a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo vas a entender después. Jamás me vas a lavar los pies, Señor, le dijo Pedro. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Subraya, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios, subraya eso también. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Escucha, porque Jesús te está hablando a ti ahorita, familia. Escucha, ¿sabes lo que he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y verso 17, subráyalo, ponle estrellitas, ponle chicle. Si saben esto, serán felices si lo practican. Verso 18, Jesús dice, no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda crean que ¿qué? Yo soy, subrayan, yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Wow. Wow, wow, wow. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo aplico esto a mi vida? Porque Jesús lo dice, los que oyen estas palabras van a ser felices. No, eso no fue lo que dijo. Jesús lo dijo claramente, los que practiquen esto serán felices. ¿Cuántos quieren ser felices? Jesús aquí te va a dar la receta para ser feliz. Mucha gente está declarando, yo declaro bendición sobre tu vida. Puede ser como el pastor Ramírez ahí en Phoenix. El que quiere que lo tumbe, venga para acá para que yo los tumbe. Por falta de conocimiento, dice la palabra, Dios, mi pueblo perece. Pero ahí andan declarando bendición y que tú vas a ser millonario, tú vas a ser... Jesús nos dice cómo ser felices, practicando y modelando lo que Él nos ha enseñado. ¿Y qué nos enseñó y qué nos modeló Jesús? Lavar pies. ¿Listos? De todos. Aún de los que tú sabes
te van a traicionar. Oh, wow, eso, tú no me escuchaste, iglesia, tú no me escuchaste. Jesús dice, haz como yo te enseño, como tú me vistes a mí hacer. Lavar los pies de todos, aún de esos que no me aman. Wow. Aún de ese que me va a poner el cuchillo en la espalda. Aún de ese que me va a traicionar. Porque una vez más la palabra de Dios no nos dice que cuando llegó a Judas no le dijo no a ti. Al contrario, la palabra de Dios dice que a todos le lavó los pies, incluye a Judas. Jesús sabiendo que Judas lo iba a entregar, Jesús sabiendo que él era un diablo, Jesús sabiendo que el diablo ya le había puesto en el corazón Judas traicionar al Señor. Aquí en mis notas escribí esto, yo puse Judas hizo a Jesús su enemigo, pero Jesús no hizo a Judas el suyo. ¿Ves? Hay personas que posiblemente te hagan sus enemigos. Está bien, tú quieres ser mi enemigo, está bien. Yo te voy a lavar tus pies. What? Ese es el estilo de Jesús. De hecho, mi Señor me enseña que yo ore por mis enemigos. Jesús lo amó hasta el fin. Jesús amó a Judas hasta el fin. Sabiendo Jesús que no todos eran limpios. Jesús no lo dijo, yo sé que no todos están limpios. ¿Correcto? Él sabía lo que iba. Ponte a pensar en esto, familia. Él sabía lo que Judas iba a hacer. Y Jesús se quitó la toalla, se la ciñó y se puso a lavar los pies del que lo iba a traicionar. Yo voy a sufrir como nunca he sufrido en mi vida por lo que tú vas a hacer. ¿Se lo dijo Jesús? No. Al contrario, lo amó hasta el fin. Yo te voy a decir algo, cuando yo ponía mis notas en esto, a mí el Señor me estaba dando convicción. ¿Por qué? Porque pastor, yo es como Cristo Jesús siempre amando a todo el mundo. Oh, no. Como pastor. Oh, hay gente que le encanta criticar al pastor. Pero hay gente que nos amamos. Oh, yo prefiero estar con los que me aman y con los que yo amo. Déjame te digo, es mucho más fácil para mí. Pero yo amar al que habla detrás de mi espalda. Yo amar al que va a estar chismeando de Pastor Joe a los hermanos. Si quiero ser como Jesús, les tengo que lavar los pies. Aunque no todos sean limpios, Jesús le lavó los pies. Es bien fácil amar a los que nos aman, ¿correcto? Pero no nos dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿de qué sirve eso si solo amas a los que te aman? ¿Qué tal ministrar a la persona que habla mal de ti? ¿Qué tal ministrar a la persona que atrás de tu espalda habla mal de ti? ¿Qué tal amar a esa persona que desea mal de ti? Porque Judas deseó el mal para Jesús. ¿Puedes tú amar y lavar los pies de esa persona? La respuesta es sí, claro que sí, porque si Jesús lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús lo hizo y Jesús dice, imítame a mí, aplícalo y serás ¿qué? Feliz. ¿Quieres ser feliz en esta vida? Te tienes que negar a ti mismo. Porque Jesús se negó a sí mismo, no se negó su deidad, dice la palabra de Dios. Se hizo humilde como un siervo, dice la palabra de Dios. Se ciñó una toalla, el Rey de Reyes. Y Jesús nos dice, guys, a los boys les dijo, guys, entiendan esto.
yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Yo vine para servir. Y Jesús nos dice, si ustedes quieren ser felices, niéguense y sirvan. Y Jesús dice, y no solo a los que te aman, a los que también hablan mal de ti, a los que también te traicionan, a los que también te van a poner un puñazo por la espalda. Ahora, la otra cosa que yo me hice esta pregunta. ¿Qué sentía Jesús en ese momento cuando le estaba lavando los pies? Man, si yo hubiera sido yo, le hubiera agarrado uno de los dedos, se lo jalo a Judas. O ahí, a ver, ponte ahí. De hecho, tenía un martillo y ¡paz! Ay, porque ese es yo en la carne. ¿Te imaginas? Jesús ahí está. Tú vas a ver, Judas. No, le hace cosquillas hasta que se quede ahí todo riendo. I don't know. Pero ¿qué sentía Jesús en ese momento? Enojo, odio, lástima, amor. Yo hasta me imagino que Jesús tuvo que detenerse de no llorar. Porque no solo Jesús sabía que Judas era un traicionador, Jesús sabía que Judas se iba a quitar su propia vida. Jesús sabía que hubiera sido mejor que Judas nunca hubiera nacido. Y yo me imagino que cuando Jesús le estaba lavando los pies, a lo mejor Jesús aquí tenía ganas de llorar y a lo mejor Jesús se tuvo que aguantar. Porque Él sabía el futuro de Judas, así como Él sabe tu futuro. Y la palabra de Dios dice que Jesús lo amó hasta el fin, dice la palabra de Dios. Lo amó hasta el fin. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí, te dice a ti, que Jesús no desea que nadie se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Por lo tanto, Jesús lo amaba. Y Jesús nos ha llamado a amar de la misma manera. Y no solo eso, servirlos, así como Él nos enseñó. Eso es amar al estilo de Jesús, familia. Eso es amar al estilo de esto que vemos. Man. Pastor, yo no puedo. Yo sé que tú no puedes. En tu poder, en tu carne, tú no puedes. Pero la palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay alguien que te hace la vida difícil. Hay alguien que habla mal de ti. Hay alguien que no quiere hablar contigo. Hay alguien que, y no es tu culpa. Ámalos. Sírvelos. Lávales los pies. Ámalos al estilo de Jesús. Aún. Si ellos nunca cambian. Aún si ellos nunca vienen al conocimiento del Señor. Tú ámalos. Porque ves, Jesús no te ha llamado a cambiar a nadie porque tú no puedes. Pero sí te ha llamado a lavar los pies de todos, porque eso sí podemos. Y Él nos ha llamado a amarlos hasta el fin. Él nos ha dado el poder de hacerlo. Vamos a continuar, vamos a regresar a Mateo 26. Regresemos a Mateo 26. ¿Ya llegaron todos ahí? Sabemos que Judas es el que va a traicionar a Jesús. Verso 26. Cuando vimos, ya vimos que Judas ya no está ahí. Satanás ya entró en él, correcto. Judas ya salió del aposento. Ok. Entonces ahora viene la Santa Cena. Verso 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ahora, esto sucede ya que Judas no está ahí. ¿Ok?
Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella porque esto es mi sangre, y subrayan del nuevo pacto, porque esto es muy importante. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Ya me imagino ahí al pastor Tony con su guitarra cantando un himno con Jesús, right, en el aposento. Y después se van al monte de los olivos. Quiero tratar de unir esto. Padre, ayúdame. Lo que está pasando aquí, guys, es tan importante porque a lo mejor estos jóvenes judíos discípulos les dio un shock. Y te voy a decir por qué. Porque ves, tú tienes que entender esto. La palabra de Dios la tenemos que ver de una perspectiva judea. ¿Correcto? Mateo lo escribe de una perspectiva judea. Mateo te lo da para que el judío lo entienda más fácil. Juan, cuando tú lees el Evangelio de Juan, él te lo da como un relato de su historia, de su experiencia, lo que él vio. ¿Sí? Mateo es cronológico, histórico, y lo vemos de la perspectiva judía. Y así es como debes de leer los evangelios de todas maneras, de una perspectiva judía, ¿sí? Que a veces se nos olvida hacer. Si tú lo ves de esta perspectiva judía, Jesús está haciendo algo interesante con esta Santa Cena de la Pascua. Para empezar, te preguntas qué representa la Cena de la Pascua. Bueno, es una fiesta recordatoria de lo que Dios hizo cuando Él rescató a la nación de Israel de bondad en Egipto, ¿correcto? Porque 400 años Israel como pueblo fue sujetado a esclavitud y sufrieron en Egipto y su libertad había sido robada y sus hijos eran matados y ellos como seres humanos no tenían nada de valor y clamaron a Dios y Dios los oyó, dice la palabra de Dios, y Dios mandó a Moisés. Y por medio de Moisés confrontó a Faraón para que los deje ir a su pueblo. Y conocemos esa poderosa historia que tú has visto en la televisión de los 10 mandamientos, ¿no? Deja a mi pueblo ir. Y Faraón se reía y endurecía su corazón en contra de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Dios mandó las plagas. Pero Faraón más endurecía su corazón hasta que el Señor mandó el último juicio. ¿Cuál era el último juicio? La muerte. La muerte de los primogénitos. Dios mandó el ángel de la muerte a Egipto una noche. ¿Ok? Pero Dios iba siempre a proteger su pueblo. Él le dijo a Moisés, tú dile al pueblo de Israel que ellos agarren y que sacrifiquen, ¿qué? Un cordero. Guys, pongan atención porque esto les va a pintar una imagen del plan de Dios. Para parar la muerte, tienen que sacrificar un cordero y tomar la sangre de este cordero, les dijo Dios, y ponerlo en los 2 postes de su casa y en el dintel, que básicamente formaba la forma de una cruz. Y cuando el ángel de la muerte venga, él va a pasar sobre, es lo que significa la palabra Pascua, pasar sobre. Él va a pasar sobre esas casas y solo sobre esas casas donde la sangre del cordero que fue sacrificado, su sangre esté untada en las casas, en los dinteles, en los postes. ¿Ok? Y esa noche el ángel de la muerte vino, pero el ángel de la muerte no tenía ni poder ni permiso de entrar donde la sangre del cordero cubría. Entonces la fiesta de la Pascua era para recordar lo que el Señor hizo en Egipto. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos, Él les dice que el pan de esta celebración, de esta noche, Jesús dice representa mi cuerpo. Ahora ponte a pensar, como un judío, tú te quedas mirando a Jesús, like, wait, what? Pero no termina ahí. Jesús, Él ahora les dice, el vino que están tomando representa mi sangre. Del nuevo pacto, dice Jesús. ¿Cómo que nuevo pacto? ¿Tú estás cambiando las leyes de Dios? Dice Jesús, mi sangre va a ser derramada para el perdón de los pecados del mundo. Ahora, ellos exactamente conocían lo que esta celebración significaba. Yo me imagino que se quedaron en un poco de shock. ¿Qué estás diciendo, Jesús?
¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, ellos no lo entenderían hasta la resurrección de Cristo Jesús, pero Juan el Bautista lo sabía hace años cuando él vio a Jesús. Dijo al día siguiente, Juan capítulo 3 creo que es, verso 29, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Jesús dice en el verso 28, porque esto es mi sangre, hablando del vino del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. ¿Estaba Jesús cambiando lo que Dios había instituido en el Antiguo Testamento? ¿O será que Jesús venía para cumplir lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento? ¿Será que Él venía a cumplir lo que Dios había instituido desde antes de la fundación del tiempo? 1 Corintios 5:7 nos da la respuesta. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad pan sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Nuestra Pascua, nuestro cubrimiento, Cristo Jesús, Jesús el Cordero de nuestra Pascua. Porque la Pascua siempre desde el Antiguo Testamento, familia, apunta a lo que Jesús iba a venir y hacer, entregar su vida, derramar su sangre, para que esa sangre sea untada en ti, porque cuando la muerte venga y vea la sangre del Cordero de Dios, no te puede tocar. No te puede tocar. No tiene poder, no tiene permiso. Pablo nos dice en 1 Corintios 11, 23 a 25, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. ¿Cómo recordamos lo que Jesús hizo por nosotros? Mientras comemos el pan, deberíamos de recordar cómo Él fue quebrantado, traspasado y golpeado con azotes para nuestra redención. Y mientras bebemos la copa, debemos recordar que su sangre, su vida fue derramada en Calvario por nosotros. Familia, esa noche en el aposento, yo puse en mis notas, lo podemos llamar una noche de amor. Porque Él primero vino y le lavó los pies a todos sus discípulos, incluyendo al que lo iba a traicionar. Después Jesús les dijo en no muchas palabras que Él era el cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, Él es la palabra de Dios. Y en amor por ti, por mí, por todo el mundo, Él les dijo que Él iba a entregar su cuerpo y su vida para que tú y yo tengamos vida eterna en Él, en su presencia por toda la eternidad. Él dio toda su vida y nos amó con toda su vida. Y nos dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Sirvan como yo les he servido. Hagan esto y serán felices. Entreguen sus vidas como yo entregué mi vida. Esto, familia, es el estilo de Jesús. ¿Tú quieres ver el estilo de Jesús? Ahí está en Juan capítulo 13, ahí está en el aposento, ahí está en esa noche que Jesús entregó su vida. Y eso es lo que Jesús nos ha llamado a hacer.